En lo profundo de un tranquilo y apartado pueblo, se ocultaba un oscuro secreto que acechaba entre las sombras. Pocas personas se aventuraban a mencionar el nombre de aquel lugar, temiendo despertar una maldición ancestral que se creía olvidada en el tiempo. Un día, un periodista llamado Daniel llegó a la pequeña localidad a investigar una serie de extrañas desapariciones que habían ocurrido en los últimos meses. La atmósfera del lugar era opresiva, con calles desiertas y casas con ventanas cerradas, como si el pueblo estuviera escondiendo un oscuro secreto que nadie se atrevía a revelar. Daniel se instaló en una pequeña posada al borde del pueblo, donde los lugareños lo miraban con recelo y desconfianza. Nadie estaba dispuesto a hablar sobre las desapariciones, y cada intento de obtener información se encontraba con un muro de silencio. Sin embargo, el periodista no se dio por vencido y continuó investigando por su cuenta. Durante sus pesquisas, escuchó murmullos sobre un culto misterioso que se rumoreaba estaba operando en la oscuridad, pero nadie se atrevía a revelar más detalles. Una noche, mientras Daniel recorría las calles desoladas, notó una luz tenue y parpadeante que provenía de una casa al final de un callejón sombrío. Decidió seguir la luz y se encontró frente a una vieja mansión cubierta de enredaderas. La luz provenía de una pequeña ventana en el segundo piso. Con cautela, Daniel subió las escaleras de piedra que conducían a la entrada principal de la mansión. La puerta se abrió con un chirrido, y una vez adentro, el periodista sintió una presencia inquietante que parecía susurrarle al oído. A medida que avanzaba por los oscuros pasillos de la mansión, notó extraños símbolos grabados en las paredes y el olor a incienso impregnando el aire. La mansión parecía estar abandonada, pero Daniel tenía la extraña sensación de que no estaba solo. En ese momento, una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba, haciendo que se sobresaltara. Decidió seguir el ruido, ignorando la voz que le decía que saliera de allí. Al llegar al segundo piso, una habitación al final del pasillo estaba iluminada por una luz mortecina. Al acercarse, Daniel notó una figura encapuchada frente a un altar oscuro. El corazón le latía desbocado mientras observaba al culto en silencio, realizando un ritual macabro con una antigua reliquia en sus manos. El periodista había descubierto la verdad detrás de las desapariciones y ahora se encontraba cara a cara con aquellos que estaban dispuestos a proteger su secreto a cualquier costo. La figura encapuchada se volvió hacia él, y sus ojos brillaron con un resplandor malévolo. Daniel sintió que una fuerza oscura lo paralizaba, y se dio cuenta de que había encontrado más de lo que buscaba. Ahora, debía lidiar con las consecuencias de haberse adentrado en los misterios del culto escondido en aquel tranquilo pueblo. Daniel se encontraba atrapado en la mirada intensa de la figura encapuchada, sintiendo como la oscuridad se cerraba a su alrededor. Trató de retroceder, pero sus pies se negaban a moverse. El culto se acercó lentamente, sus pasos resonaban en el silencio opresivo de la mansión. Una risa macabra se escapó de sus labios ocultos bajo la capucha, mientras sostenía la reliquia con un aura de poder siniestro. «Has cruzado un umbral que no debías, forastero», susurró la figura con una voz que parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. El periodista intentó articular palabras, pero su garganta se encontraba seca, y su voz no respondía. Sabía que había entrado en un territorio peligroso, pero su curiosidad periodística lo había llevado demasiado lejos. «Nuestros secretos deben permanecer ocultos», continuó el culto, acercándose aún más. Daniel finalmente logró balbucear unas palabras, tratando de justificar su presencia en la mansión. No sabía que estaba invadiendo algo privado. «Solo quiero entender lo que está sucediendo en este pueblo, las desapariciones, la maldición». El culto se detuvo por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, su risa retumbó en el vacío, llenando el aire con una sensación de malevolencia. «La maldición es antigua, más antigua que tú o que yo. No entiendes lo que enfrentas», advirtió la figura. En ese momento, varias sombras emergieron de las sombras de la habitación, rodeando a Daniel. Eran los seguidores del culto, vestidos con túnicas oscuras y semblantes sin rostro bajo sus capuchas. «Ahora que has visto nuestro santuario, no podemos permitir que salgas con vida», dijo la figura con frialdad. El periodista se llenó de pánico al comprender que había caído en una trampa mortal. Intentó desesperadamente liberarse, pero las sombras lo sujetaban con una fuerza sobrenatural.
Sin embargo, justo cuando parecía que su destino estaba sellado, un destello de luz brilló en el rincón de la habitación. Una silueta encapuchada apareció en el umbral, emitiendo una presencia aún más intensa que la del culto. El líder del culto retrocedió, reconociendo la llegada de una figura más poderosa que él. La nueva presencia tenía un aura de autoridad y misterio, y las sombras que sostenían a Daniel se disiparon, liberándolo. La intriga y el miedo se entrelazaron mientras Daniel miraba a la nueva figura que se mantenía en silencio. ¿Era otro miembro del culto, o alguien más que había venido a enfrentar la maldición que acechaba en aquel lugar oscuro y sombrío? La tensión en la habitación era palpable mientras Daniel esperaba una respuesta de la misteriosa figura encapuchada que había aparecido en el umbral. El líder del culto se mantenía inmóvil, visiblemente perturbado por la presencia de este nuevo e imponente visitante. La figura finalmente habló con una voz profunda y enigmática, haciendo eco en la mente de Daniel. No eres bienvenido aquí, forastero, pero parece que has despertado algo que no deberías haber perturbado, dijo con una seriedad que congeló el corazón del periodista. El líder del culto, aparentemente acobardado, se postró ante la figura encapuchada, reconociendo su autoridad. Maestro, no sabíamos que él estaba aquí, balbuceó, con temor en sus ojos. La nueva figura permaneció en silencio por un momento, evaluando la situación. Entonces, dirigió su atención a Daniel y lo miró fijamente con ojos penetrantes. Has encontrado algo que te supera, mortal. La maldición de este lugar es antigua y poderosa, y no puedes enfrentarla por ti mismo, advirtió. Daniel asintió, sintiendo la verdad en las palabras del enigmático ser. Sabía que estaba en peligro y que no tenía el poder para enfrentar el oscuro poder que se escondía en el pueblo. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó, su voz apenas un susurro. La figura encapuchada no respondió de inmediato, como si estuviera considerando su elección. Finalmente, habló con calma pero con una determinación inquebrantable. Debes marcharte de este lugar y olvidar lo que has visto aquí. No te atrevas a volver o enfrentarás consecuencias mucho peores, dijo. Daniel asintió nuevamente, comprendiendo la gravedad de la advertencia. Se dio cuenta de que había desenterrado secretos oscuros y peligrosos que no estaban destinados a ser revelados. Con el corazón lleno de temor, se alejó de la mansión, sin mirar atrás. Los recuerdos de esa noche lo atormentaron durante días, pero finalmente decidió seguir el consejo del misterioso ser y dejar atrás aquel pueblo y sus sombras siniestras. A medida que se alejaba, sintió una sensación de alivio mezclada con el peso de lo que había presenciado. En el corazón del viejo parque de diversiones abandonado, un grupo de amigos se reunió esa noche, atraídos por la promesa de una experiencia única y escalofriante. El rumor se había extendido rápidamente por la ciudad sobre el misterioso tren fantasma que, durante años, había permanecido inmóvil en los deteriorados rieles. Se decía que el tren, abandonado y olvidado, cobraba vida en la oscuridad de la noche, recorriendo los caminos de la antigua atracción, llevando a aquellos lo suficientemente atrevidos para subirse a un viaje tenebroso y aterrador. Era una noche de luna llena y el parque de diversiones estaba sumido en una penumbra espeluznante. Los susurros inquietantes del viento hacían eco entre los restos desgastados de las atracciones, creando una sensación de anticipación y temor en el grupo. Entre ellos se encontraba Sara, una joven valiente y curiosa que había instigado la aventura. A su lado estaba Marcos, su hermano menor, siempre dispuesto a seguirla en sus locuras. Junto a ellos, estaban Alex, un amigo cercano de Sara, y Laura, la intrépida y escéptica del grupo, que no podía resistirse a la emoción de la noche. Ante ellos se erigía majestuoso el antiguo tren fantasma, una maravilla de la ingeniería que alguna vez había sido el orgullo del parque. Ahora, sin embargo, estaba envuelto en una atmósfera ominosa, cubierto de óxido y enredado en maleza. Pero eso no amilanó a Sara y su grupo, al contrario, solo aumentó su ansia de aventura. Se acercaron al tren, sus pisadas resonando en el suelo de madera podrida. A medida que se acercaban a los vagones, una brisa fría pareció susurrarles algo incomprensible pero inquietante. Sin embargo, la emoción de la noche los impulsaba a continuar, y subieron a los vagones uno por uno. El interior del tren estaba igualmente deteriorado, con asientos rotos y telarañas cubriendo cada rincón.
Sara se sentó cerca de la ventana, mirando hacia afuera con expectación mientras el resto del grupo tomaba asiento. Marco se aferró a la mano de su hermana, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Alex y Laura intercambiaron miradas, compartiendo una complicidad en su ansia por descubrir los secretos que el tren guardaba. Finalmente, el tren fantasma comenzó a moverse con un chirrido escalofriante, arrastrándose por los rieles desgastados. Una luz tenue y espeluznante iluminó el camino, revelando sombras danzantes y figuras espectrales que parecían acechar desde la oscuridad. El sonido de las ruedas crujiendo y el suave silbido del viento llenaron el vagón, creando una atmósfera cargada de tensión y misterio. A medida que avanzaban por los oscuros túneles del parque, el grupo comenzó a percibir algo inusual. Un susurro inquietante llenó el aire, una voz que parecía susurrarles secretos siniestros. El tren parecía cobrar vida propia, guiándolos por un camino desconocido y aterrador. Una sensación de inquietud invadió el corazón de Sara, pero también una inexplicable fascinación que la mantenía atada a su asiento. El tren fantasma continuó su recorrido, adentrándose cada vez más en los rincones más oscuros y olvidados del parque de diversiones. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, y las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose en las paredes del vagón. El susurro inquietante persistía, como si una presencia invisible estuviera susurrando secretos oscuros en los oídos de cada uno de ellos. Sara intentó mantener la calma, pero una sensación de malestar comenzaba a apoderarse de ella. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su mirada se posaba en los pasajeros que la rodeaban. Notó que sus expresiones se volvían más sombrías y sus ojos parecían perdidos en un trance. La atmósfera se volvía más densa con cada minuto que pasaba, y el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. De repente, el tren se detuvo en seco, sumiendo a los pasajeros en un silencio sepulcral. El vagón se iluminó con una luz tenue y espeluznante, y todos se miraron entre sí, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Una voz siniestra resonó en la oscuridad, llenando el vagón con un eco escalofriante. «Bienvenidos a mi reino, intrépidos viajeros», anunció la voz, pero no había nadie visible a la vista. El corazón de Sara latía con fuerza mientras buscaba el origen de la voz. A través de la penumbra, distinguió una figura borrosa que emergía de las sombras al final del vagón. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sus ojos se encontraron con los del misterioso ser. Era una figura encapuchada, cuyos rasgos estaban ocultos en la oscuridad de la capucha. Sus ojos brillaban con un destello inquietante y parecían penetrar en el alma de cada uno de ellos. La presencia del ser emanaba una aura sobrenatural y opresiva, como si estuvieran en presencia de algo que trascendía la realidad. «¿Quién eres?», preguntó Sara con voz temblorosa, luchando por mantener la calma. El ser encapuchado soltó una risa gutural y se adelantó lentamente hacia ellos. «Soy el maestro de esta morada, el guardián de los secretos más oscuros y la personificación de los miedos más profundos. He sido testigo de sus almas temblorosas, y ahora es el momento de que enfrenten sus propios demonios». Los demás pasajeros estaban paralizados de miedo, incapaces de moverse o hablar. Sara sintió que algo se retorcía en su interior, una mezcla de temor y determinación. Se negó a ceder ante el terror que la rodeaba y decidió enfrentar al misterioso ser. «No vamos a permitir que nos atormentes. Somos más fuertes de lo que piensas», exclamó con valentía, pero sus palabras apenas lograron disimular el temor que sentía. El ser encapuchado emitió una risa siniestra y levantó una mano esquelética. De repente, el vagón se llenó de figuras espectrales, sombras que parecían bailar y retorcerse alrededor de los pasajeros. Cada figura reflejaba los miedos y pesadillas más profundos de cada uno de ellos, alimentándose de su vulnerabilidad. La lucha entre el valor y el temor se desató en el interior de Sara y sus amigos, mientras intentaban resistirse a la oscura influencia del ser encapuchado. No sabían cuánto tiempo había pasado desde que ingresaron al tren fantasma, pero sentían que el tiempo se había detenido y que estaban atrapados en una pesadilla interminable. El misterioso ser se deleitaba con su terror y los observaba con una mirada inquietante. Parecía disfrutar de su sufrimiento y se regocijaba en la desesperación que emanaba de cada uno de ellos. La presión se volvía cada vez más asfixiante, y los pasajeros sentían que estaban perdiendo la cordura ante la abrumadora fuerza del mal que los rodeaba. A medida que la lucha interna continuaba,
Sara se dio cuenta de que el poder del ser encapuchado estaba vinculado a los miedos y debilidades de cada uno de ellos. Si querían liberarse de su influencia, debían confrontar y superar sus propios demonios. Con determinación, instó a sus amigos a mirar dentro de sí mismos y enfrentar sus peores temores. Marcos se enfrentó a la culpa que lo atormentaba desde la pérdida de sus padres en un trágico accidente. Alex confrontó su miedo a la soledad y el rechazo, mientras que Laura tuvo que superar su escepticismo y abrirse a la posibilidad de lo desconocido. Uno a uno, se enfrentaron a sus miedos más profundos, enfrentando figuras espectrales y fuerzas oscuras que los habían perseguido durante años. Con cada paso que daban hacia su propia redención, la oscuridad que rodeaba al tren fantasma se debilitaba. El ser encapuchado lanzó gritos furiosos mientras su poder se desvanecía ante la determinación de los jóvenes. Finalmente, en un último acto de valentía, Sara enfrentó al ser cara a cara, desafiándolo con su coraje y determinación. Ya basta. No somos marionetas de tus miedos y desesperación. Somos más fuertes que eso y no permitiremos que sigas atormentándonos, exclamó Sara con voz firme. El ser encapuchado pareció retroceder ante la fuerza interior de Sara. Su rostro espectral se contorsionó en una expresión de ira y derrota. Con un último suspiro, desapareció en la oscuridad, llevándose consigo la opresiva atmósfera que había envuelto al tren fantasma. El vagón se iluminó de nuevo, y los jóvenes se encontraron libres de la influencia del ser encapuchado. Sus ojos se encontraron con alivio y gratitud por haber superado la prueba. Aunque exhaustos, se sintieron más fuertes y unidos que nunca. Juntos, salieron del tren fantasma y se encontraron de nuevo en el parque de diversiones abandonado. La luna brillaba en lo alto, y una sensación de paz llenó el aire. Los amigos se abrazaron, sabiendo que habían enfrentado sus peores miedos y habían emergido victoriosos. En el corazón de la ciudad, donde las calles bullían de vida y las luces de neón iluminaban la noche, algo siniestro comenzaba a tejer su telaraña invisible. Una misteriosa epidemia estaba tomando forma, envolviendo a la población en un velo de oscuridad y desconcierto. La gente comenzaba a mostrar síntomas alarmantes, miradas perdidas, sudores fríos y murmullos ininteligibles. Pero eran las pesadillas las que realmente atormentaban sus noches, sueños vívidos y horripilantes que los dejaban despiertos, temblando en sus camas. En medio de este caos, se encontraba Adrián, un periodista intrépido con una inclinación por las historias poco convencionales. Había notado patrones extraños en la propagación de la epidemia y estaba decidido a desentrañar la verdad detrás de estos eventos inexplicables. A medida que sus investigaciones lo llevaban a través de callejones oscuros y conversaciones clandestinas, comenzó a darse cuenta de que esta epidemia iba más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Su búsqueda lo llevó a un grupo diverso de individuos, cada uno afectado de manera única por la epidemia. Conoció a Carla, una artista que había comenzado a pintar cuadros horripilantes de criaturas pesadillescas que emergían de las sombras. También encontró a Luis, un científico que había descubierto anomalías sobrenaturales en los patrones de energía de la ciudad. Juntos, formaron una alianza improbable, decididos a descubrir la conexión entre la epidemia y las decisiones políticas que habían llevado a la ciudad a este punto. Adrián y su equipo comenzaron a desenterrar secretos oscuros que involucraban a prominentes figuras políticas. Descubrieron que un grupo selecto de políticos había estado usando rituales ancestrales y conocimientos arcanos para manipular la voluntad de la gente. Estos líderes corruptos habían creado una especie de arma política, una enfermedad sobrenatural diseñada para sembrar el caos y el miedo en la población, manteniéndolos dóciles y asustados. A medida que profundizaban en la conspiración, los miembros del equipo comenzaron a experimentar síntomas de la epidemia ellos mismos. Las pesadillas se intensificaban, y cada paso que daban parecía llevarlos más cerca de un abismo de terror y oscuridad. Sin embargo, estaban decididos a luchar, no solo por su propia supervivencia, sino por liberar a la ciudad de la influencia malévola de estos políticos corruptos. La ciudad se sumía cada vez más en la sombra, y Adrián sabía que el tiempo se agotaba. En la siguiente etapa de su investigación, se adentraría en territorios aún más peligrosos y desconocidos, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba peligrosamente. A medida que Adrián y su equipo continuaban desenterrando pistas, se encontraron con una serie de eventos inexplicables que desafiaban toda lógica. Testigos hablaban de sombras que se movían por las calles, distorsiones en el espacio-tiempo y susurros siniestros que parecían emanar de la misma oscuridad.
Cada vez más atrapados en la telaraña de secretos, los miembros del equipo se vieron obligados a enfrentar no solo las amenazas sobrenaturales, sino también sus propias dudas y miedos internos. Carla, la artista, continuó creando pinturas inquietantes que parecían capturar visiones de otro mundo. En sus momentos más oscuros, las pinturas cobraban vida, arrastrando a aquellos que se atrevían a mirarlas hacia una dimensión de pesadilla. Luis, el científico, había comenzado a experimentar distorsiones en el tiempo y el espacio, perdiendo la noción de la realidad y enfrentando a espectros de su propio pasado. Adrián, mientras tanto, estaba siendo perseguido tanto por fuerzas sobrenaturales como por las amenazas del mundo político corrupto. Los políticos sabían que su investigación se estaba acercando demasiado a la verdad y estaban decididos a detenerlo a cualquier costo. Pero Adrián no se dejaría amedrentar. Cada pista que seguía, cada revelación que descubría, lo acercaba más a la raíz de la epidemia y a los oscuros rituales que la alimentaban. En medio de su lucha, el equipo se topó con un antiguo manuscrito que detallaba los rituales utilizados por los políticos para desatar el caos sobrenatural. Los rituales requerían sacrificios humanos y la invocación de entidades oscuras, todo en busca de un poder que les permitiría mantener un control absoluto sobre la ciudad. A medida que traducían los antiguos textos, se dieron cuenta de que la única forma de detener la epidemia era deshacer los rituales y revertir la influencia sobrenatural que se había desatado. Con el reloj en marcha y las fuerzas oscuras cerrándose a su alrededor, el equipo se embarcó en una carrera contra el tiempo. Cada paso que daban los llevaba más profundo en la red de corrupción y maldad, pero estaban decididos a liberar a la ciudad de las garras de los políticos despiadados y restaurar la paz que había sido robada. Sin embargo, lo que les esperaba en la fase final de su búsqueda era mucho más aterrador de lo que jamás habrían imaginado. Con el manuscrito en sus manos y el conocimiento de los rituales oscuros, el equipo de Adrián se embarcó en una búsqueda desesperada para deshacer el daño que se había hecho. Cada paso era peligroso, ya que los políticos corruptos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger su poder y mantener oculto su oscuro secreto. En su búsqueda, el equipo descubrió un antiguo lugar de poder oculto bajo los cimientos de la ciudad. Era un antiguo templo subterráneo, un lugar donde los rituales habían sido llevados a cabo durante generaciones. Con valentía, se adentraron en las profundidades, enfrentando trampas mortales y visiones aterradoras a medida que se acercaban al núcleo de la corrupción. Finalmente, llegaron al corazón del templo, donde los políticos habían estado canalizando el poder sobrenatural para mantener su control. Enfrentaron una batalla desesperada contra las fuerzas oscuras que guardaban el lugar, y mientras luchaban por su vida, Adrián y su equipo comenzaron el ritual de deshacer lo que se había hecho. Incantaciones antiguas resonaron en la oscuridad, y el poder oscuro se retorcía a su alrededor en un intento de mantener su dominio. A medida que el ritual se completaba, una ola de energía purificadora barriera el lugar, rompiendo las cadenas que habían mantenido a la ciudad bajo su influencia. Pero a un alto costo. La energía sobrenatural se desató con una ferocidad incontrolable, consumiendo a los políticos corruptos en una espiral de oscuridad. Sin embargo, no solo ellos se vieron afectados. Carla, Luis y Adrián lucharon por mantenerse en pie mientras la energía arremetía a su alrededor. A medida que la luz sobrenatural los envolvía, sus cuerpos comenzaron a distorsionarse y fragmentarse. Sus figuras se desvanecían en el aire, fusionándose con la misma oscuridad que habían estado luchando por vencer. En el final oscuro y desconcertante, la epidemia sobrenatural había sido detenida, pero a un precio inimaginable. Los héroes que habían luchado por la verdad y la justicia se habían convertido en parte del mismo poder sobrenatural que habían tratado de destruir. La ciudad se sumía en un silencio espeluznante, con las calles desiertas y las luces de neón titilando en la distancia. La oscuridad había prevalecido, y la ciudad quedaba como un recordatorio sombrío de los horrores que habían ocurrido en sus calles. La lluvia caía con insistencia cuando Sara despertó en el asiento del conductor de su auto. Miró a su alrededor, confundida. El paisaje era familiar, pero algo estaba extraño. El cielo nublado y las gotas de lluvia golpeando el parabrisas creaban una atmósfera inquietante. Sara parpadeó y frotó sus ojos, tratando de aclarar sus pensamientos. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó. Al mirar por la ventana, notó que estaba estacionada en una pequeña calle adoquinada, flanqueada por casas de estilo antiguo. La arquitectura parecía sacada de un libro de historia, pero algo no cuadraba. Sara abrió la puerta del auto y salió al exterior, sintiendo el aire húmedo en su piel.
Las gotas de lluvia se acumulaban en los adoquines y en los tejados de las casas. Mientras se adentraba en el pueblo, su inquietud crecía. Las calles estaban extrañamente desiertas, sin signos de vida humana. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y el eco parecía susurrar algo oscuro en su oído. Las ventanas de las casas parecían vacías, sin cortinas ni luces encendidas. Era como si el pueblo estuviera suspendido en un estado de abandono. El reloj de una torre cercana dio las 12, haciendo que Sara diera un respingo. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de vida. En ese momento, notó algo extraño en el reflejo de una ventana. Su propia imagen estaba distorsionada, como si se estuviera mirando en un espejo deformado. Con el corazón latiendo más rápido, Sara se acercó a la ventana y miró con atención. Su reflejo parecía moverse por su cuenta, como si tuviera una vida propia. Casi como un reflejo en el agua, su imagen parecía llamarla, invitándola a entrar al edificio. Con un nudo en la garganta pero impulsada por una extraña curiosidad, Sara empujó la puerta de la casa. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por el débil resplandor de la luz exterior. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de madera. Mientras exploraba, se dio cuenta de que las habitaciones estaban decoradas con muebles antiguos y objetos que parecían ser de otra época. Había una sensación palpable de que algo estaba fuera de lugar, como si la casa misma estuviera vibrando con una energía inquietante. Sara llegó a un espejo enmarcado en oro en una pared. Su reflejo distorsionado la observaba con ojos sombríos. Mientras lo miraba, sintió que la habitación parecía vibrar y desvanecerse a su alrededor. En un instante, se encontró en un lugar completamente nuevo, rodeada por un pueblo en el espejo, donde la realidad y la distorsión se entrelazaban de manera inquietante. En esta tierra de reflejos torcidos, Sara había entrado en una realidad distorsionada, donde el tiempo y la verdad eran efímeros, y la oscuridad parecía emerger de cada sombra. Sin embargo, ella no estaba sola. La presencia de otras figuras comenzaba a hacerse sentir, y Sara se enfrentaba a la aterradora verdad de que había más en el pueblo en el espejo de lo que sus ojos podían ver. La atmósfera en el pueblo en el espejo era tensa y opresiva. A medida que Sara exploraba más, las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose de manera sutil y retorcida como si estuvieran observándola. Cada callejón adoquinado y cada edificio antiguo resonaban con una sensación de inminente peligro. Mientras se adentraba en el corazón del pueblo, Sara encontró a otros habitantes, o al menos sus reflejos deformados. Personas que parecían estar atrapadas en un bucle de actividades cotidianas, pero sus acciones eran exageradas y distorsionadas, como si fueran marionetas controladas por fuerzas invisibles. La única voz humana que escuchó fue un susurro distante, apenas audible. Siguiendo la voz, llegó a una pequeña capilla de piedra. La puerta se abrió con un crujido, revelando una figura de pie en el centro. Era una anciana, vestida con ropas de época y con los ojos brillantes de inteligencia en un rostro marcado por el tiempo. La anciana le habló en un tono suave pero cargado de significado. Le contó la historia del pueblo en el espejo, un lugar que existía entre los mundos, donde las realidades se entrelazaban y las sombras tomaban forma. El pueblo estaba atrapado en un ciclo eterno de reflejos retorcidos y secretos oscuros, y aquellos que entraban corrían el riesgo de perderse para siempre en su tejido distorsionado. Sara se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando una realidad retorcida, sino también sus propios miedos y traumas. Los reflejos deformados de las personas y las criaturas parecían reflejar sus pensamientos más oscuros y sus peores pesadillas. A medida que profundizaba en la historia del pueblo, también comenzaba a entender que su propia presencia había alterado aún más el equilibrio delicado de este lugar. La anciana le advirtió que había una manera de escapar, pero era un camino peligroso y lleno de desafíos. Sara tendría que desentrañar los secretos del pueblo, enfrentar sus propios demonios internos y descubrir el origen de la distorsión en el tejido de la realidad. Sin embargo, la anciana también dejó en claro que escapar podría tener consecuencias impredecibles y que el pueblo en el espejo no liberaría a sus visitantes con facilidad. Con esta revelación, Sara se encontró en una encrucijada. ¿Debería buscar la verdad y luchar por escapar de este mundo retorcido, o debería aceptar su destino y abrazar las sombras que lo habían creado? En un lugar donde la realidad se desvanecía y la oscuridad se deslizaba por cada esquina, su elección sería una prueba no solo de su valentía, sino también de su capacidad para confrontar lo desconocido. Con el corazón lleno de determinación, Sara se adentró en la búsqueda de respuestas en el pueblo en el espejo. Siguió los rastros distorsionados de la realidad, enfrentando criaturas aterradoras y paisajes cambiantes que desafiaban su percepción.
A medida que desentrañaba los secretos oscuros del lugar, descubrió que el pueblo había sido creado por la combinación de poderes arcanos y traumas colectivos, una manifestación retorcida de la mente humana y las fuerzas sobrenaturales. Las sombras parecían cerrarse a su alrededor mientras avanzaba hacia el núcleo del misterio. Eventos pasados y futuros parecían fusionarse en una pesadilla interminable, y cada paso la llevaba más profundo en la trama de este mundo distorsionado. Sin embargo, cada respuesta que obtenía solo generaba más preguntas, y la línea entre la realidad y la ficción se volvía cada vez más borrosa. En su búsqueda, Sara se encontró con un reflejo deformado de sí misma, una figura retorcida y oscura que parecía ser su propia encarnación en este mundo alterado. Se enfrentó a su reflejo, confrontando sus miedos y traumas internos en una lucha desesperada por mantener su identidad intacta. El conflicto se desató con violencia, y las sombras parecieron consumir todo a su paso mientras el pueblo en el espejo temblaba con la tensión. Finalmente, después de una lucha agotadora, Sara logró prevalecer. Su reflejo deformado se desvaneció en el aire, y un silencio profundo descendió sobre el pueblo en el espejo. La realidad pareció estabilizarse momentáneamente, y la distorsión comenzó a desvanecerse. Las sombras retrocedieron y las calles volvieron a tener una apariencia más familiar. Con su misión aparentemente cumplida, Sara sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, a medida que se dirigía hacia la salida del pueblo, una sensación ominosa comenzó a pesar en su corazón. Las sombras volvieron a agitarse a su alrededor, y las voces distorsionadas de los habitantes parecían susurrar en sus oídos. Comprendió, con un escalofrío, que su lucha había tenido un precio más alto de lo que jamás habría imaginado. A medida que el mundo a su alrededor se desdibujaba, Sara se dio cuenta de que no estaba escapando del pueblo en el espejo. En su desesperación por liberarse, había sido absorbida por la misma distorsión que había buscado vencer. Se convirtió en una parte más del ciclo eterno, atrapada en la trama retorcida del pueblo en el espejo. En su intento por encontrar la verdad y escapar del mundo distorsionado, Sara se convirtió en una víctima más de las sombras y la oscuridad que habían creado este lugar. En su lucha, había perdido su propia identidad y su conexión con la realidad, condenada a vagar por los pasillos del pueblo en el espejo para siempre, una presencia distorsionada en un mundo donde la realidad y la ilusión se entrelazaban en una tragedia eterna. La pequeña comunidad de Vallebruma solía ser un lugar lleno de alegría y risas. Sus calles adoquinadas estaban rodeadas de casas con tejados a dos aguas y jardines florecientes. Sin embargo, todo cambió una noche cuando una melodía misteriosa y melancólica comenzó a resonar en el aire. Una canción que parecía flotar entre las sombras y envolver el pueblo en su tristeza. La melodía no tenía un origen claro, pero todos la oían, independientemente de dónde estuvieran. Los habitantes de Vallebruma encontraban sus mentes invadidas por la melodía en los momentos más inesperados, mientras paseaban por el parque, realizaban sus quehaceres diarios o intentaban conciliar el sueño por la noche. Cada vez que la melodía se filtraba en sus oídos, un escalofrío recorría sus espinas dorsales y la sensación de tristeza los envolvía. Al principio, la gente se mostró escéptica y trató de atribuir la melodía a fenómenos naturales o racionales. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la canción empezó a tener un efecto insidioso. La gente comenzó a experimentar pesadillas vívidas y perturbadoras. Sus rostros se volvieron más pálidos, sus miradas se llenaron de angustia y el espíritu comunitario que alguna vez los había unido se desvaneció en la sombra de la melodía. En el centro del pueblo se encontraba un antiguo pozo de piedra, rodeado de un jardín que solía estar lleno de flores coloridas. Ahora, las flores estaban marchitas y la tierra parecía estar en perpetua sombra. La melodía parecía ser más fuerte en este lugar, como si el pozo fuera el epicentro de su origen. Los habitantes de Vallebruma evitaban el lugar, pero a medida que la canción persistía, algunos se sentían atraídos hacia él como polillas hacia la luz. Fue entonces cuando apareció Anna, una joven músico que había llegado a Vallebruma para buscar inspiración para su próxima composición. Al escuchar la melodía por primera vez, sintió una mezcla de tristeza y fascinación. Intrigada por el misterio detrás de la canción, decidió investigar su origen y comprender por qué había sumido a este pueblo en la desesperación. Con su violín en mano, Anna se dirigió hacia el pozo en el jardín sombrío. Mientras tocaba su violín, una melodía propia surgió, entrelazándose con la canción misteriosa en una danza inquietante. A medida que tocaba, las sombras parecían agitarse y el pozo emitía un eco sutil en respuesta a su música. La conexión entre Anna y la melodía fatal se volvía más fuerte a cada nota que tocaba. Sin embargo, mientras la melodía de Anna parecía tener un efecto calmante en el pueblo,
también comenzaba a desentrañar secretos oscuros. Los habitantes de Vallebruma se dieron cuenta de que Anna estaba desenterrando algo más que una simple canción. A medida que las sombras se alargaban y la tristeza persistía, Anna se enfrentaba a una verdad que podría tener consecuencias mortales. A medida que Anna profundizaba en su investigación sobre la melodía fatal, comenzó a descubrir fragmentos de la historia oculta de Vallebruma. A través de antiguos libros y registros, se enteró de que la melodía había estado presente en el pueblo durante generaciones, siempre emergiendo en momentos de tragedia y pérdida. Se decía que era la expresión del dolor colectivo y las penas acumuladas de los habitantes del pueblo a lo largo de los años. La canción se había originado en un pasado lejano, cuando una serie de desgracias asoló Vallebruma. Pestes, hambruna y conflictos habían dejado una marca indeleble en la comunidad. La melodía surgía como una forma de dar voz a las emociones inexprimibles de la gente, como un lamento que resonaba a través del tiempo. Anna también descubrió que, en el pasado, alguien había intentado sellar la melodía, creando un ritual que supuestamente la confinaría al pozo en el jardín. Pero a medida que exploraba más, Anna empezó a darse cuenta de que sus esfuerzos por comprender la melodía habían reavivado su poder. La canción ahora parecía tener un efecto más profundo, convocando sombras y pesadillas más allá de las expectativas de Anna. La comunidad de Vallebruma, atrapada en la espiral descendente de la tristeza y el miedo, veía a Anna con una mezcla de esperanza y recelo. Algunos creían que su música podría liberarlos de la melodía fatal, mientras que otros temían que solo empeorara la situación. La gente se había vuelto reacia a compartir sus historias, suspenso en un estado de dolor constante. Mientras la relación de Anna con la melodía crecía más profunda, también lo hacía su comprensión de las consecuencias involucradas. A medida que tocaba su violín, sentía como su propia tristeza y dolor se mezclaban con la canción, amplificando su poder y el alcance de su influencia. La música se convirtió en una expresión de su propia lucha interna, una lucha por comprender y dominar la melodía que había cautivado a Vallebruma. En sus noches de vigilia, Anna comenzó a experimentar pesadillas vívidas y visiones de un pasado oscuro. Las sombras en el pozo parecían llamarla, como si la melodía misma quisiera envolverla en su abrazo. A medida que los días pasaban, Anna se vio atrapada en un conflicto entre su deseo de liberar a Vallebruma y el temor de convertirse en parte de la tristeza que la rodeaba. El jardín sombrío parecía vibrar con una energía inquietante mientras Anna se acercaba al pozo. Sosteniendo su violín con firmeza, comenzó a tocar una melodía que era una mezcla de dolor y determinación, una canción que expresaba su lucha interna y su deseo de liberar a Vallebruma de la melodía fatal. A medida que su música llenaba el aire, las sombras en el pozo parecían agitarse y ondular en respuesta. La melodía de Anna y la canción misteriosa se entrelazaron en una danza tumultuosa, creando un crescendo de emociones que parecían tocar las fibras más profundas del corazón de cada habitante de Vallebruma. De repente, el suelo bajo los pies de Anna tembló y el pozo se iluminó con una luz tenue y fantasmal. De las profundidades del pozo emergió una figura etérea, una aparición que parecía ser la personificación misma de la melodía fatal. La figura estaba envuelta en sombras y sus ojos brillaban con un brillo desgarrador. La figura habló con una voz melancólica y susurros llenos de tristeza. Reveló a Anna que la melodía había sido una manifestación de las penas y lamentos acumulados de las generaciones pasadas. Cada vez que alguien intentaba entenderla o liberarla, solo aumentaba su poder y su influencia. La figura le ofreció un trato: si Anna estaba dispuesta a sacrificarse y convertirse en la nueva portadora de la melodía, podría liberar a Vallebruma de su peso. Anna se encontró en una encrucijada desgarradora. Si aceptaba el trato, podría salvar a la comunidad, pero estaría condenada a llevar la tristeza y el dolor por siempre. Si rechazaba el trato, Vallebruma seguiría atrapada en la oscuridad. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de compasión, Anna accedió al sacrificio, sabiendo que su destino se uniría inexorablemente a la melodía fatal. A medida que la melodía se fundía con Anna, su forma comenzó a desvanecerse en sombras, y su música se mezcló con la canción misteriosa de una manera que nunca antes se había logrado. La figura etérea del pozo pareció encontrar un atisbo de paz mientras la comunidad de Vallebruma sentía una liberación de su tristeza acumulada. Sin embargo, a pesar de su sacrificio, Anna se dio cuenta de que su existencia había quedado atrapada en un estado eterno de melancolía y dolor. Su música ahora era una parte inseparable de la melodía fatal, y su voz resonaba a través de las sombras que envolvían el pueblo. Vallebruma pudo haber sido liberada, pero a un costo demasiado alto.
La tranquila y apartada localidad de Bosqueviejo solía ser un remanso de paz, rodeado de exuberantes árboles y una naturaleza serena. Los lugareños llevaban vidas sencillas, conviviendo en armonía con el bosque que los rodeaba. Sin embargo, esa serenidad se desvaneció en un suspiro cuando las sombras de una presencia desconocida se extendieron sobre el pueblo. La historia comenzó con los rumores susurrados en la plaza del mercado y las miradas inquietas intercambiadas en las calles adoquinadas. Se decía que había algo acechando en el espeso y oscuro bosque que rodeaba Bosqueviejo. Algunos afirmaban haber escuchado rugidos guturales en medio de la noche, mientras que otros hablaban de encuentros fugaces con una figura sombría que se desvanecía entre los árboles. A medida que los días pasaban, los rumores se convirtieron en historias más detalladas y macabras. Los rebaños de animales comenzaron a disminuir, y algunos campesinos afirmaban haber encontrado rastros de garras y huellas imposibles de identificar. Pronto, una atmósfera de miedo y desconfianza se apoderó de Bosqueviejo, y las actividades normales se vieron ensombrecidas por la preocupación constante. Los ancianos del pueblo recordaban cuentos ancestrales de una criatura antigua que habitaba en lo más profundo del bosque, una bestia que solo salía de su escondite cuando los equilibrios naturales eran perturbados. Esta criatura, conocida como el guardián de las sombras, estaba vinculada a leyendas de mal agüero y tragedias. A pesar de las advertencias y las historias de los más sabios, algunos residentes valientes o imprudentes decidieron aventurarse en el bosque en busca de respuestas. Sin embargo, las expediciones no llevaron más que a la desaparición de aquellos que se aventuraron demasiado lejos, dejando solo silencio y preguntas sin respuesta. Entre los valientes que se atrevieron a internarse en el bosque estaba un grupo de jóvenes amigos, liderados por Elena. Su hermano menor, Lucas, había sido uno de los desaparecidos, y Elena estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las sombras que acechaban su hogar. Con lámparas de mano y corazones llenos de determinación, se adentraron en la oscuridad del bosque, sin sospechar que estaban a punto de enfrentar una presencia mucho más aterradora de lo que jamás habían imaginado. La criatura, una sombra imponente y amenazante, emergió de entre los árboles, sus ojos brillando con una luz siniestra. Elena y sus amigos quedaron petrificados ante la visión de la bestia, y el aire se llenó de un silencio tenso. Las historias parecían haber cobrado vida, y se encontraban cara a cara con el guardián de las sombras. La criatura, el temido guardián de las sombras, se alzaba ante Elena y sus amigos con una presencia imponente y malévola. Su cuerpo estaba cubierto por un manto oscuro que parecía fundirse con la noche misma, y sus ojos brillaban con una luz inquietante. No había señales de piedad en su mirada, solo una implacable determinación que anunciaba su intención de castigar a quienes osaran adentrarse en su territorio. El silencio persistente del bosque se vio interrumpido por un rugido ensordecedor que parecía resonar desde las profundidades mismas de la tierra. Los amigos de Elena retrocedieron, sus corazones martillando con fuerza en sus pechos mientras la criatura avanzaba hacia ellos. El guardián de las sombras se movía con una agilidad y gracia sorprendentes para su tamaño, sus garras afiladas arrastrándose por el suelo con un sonido que enviaba escalofríos por la columna vertebral de cualquiera que lo escuchara. Elena luchó por mantener la calma mientras sus pensamientos corrían descontrolados. Sabía que debían escapar, pero el miedo y la parálisis se habían apoderado de ellos. Cada rama crujiente y susurro del viento se convirtieron en señales de peligro inminente. La criatura estaba a solo unos pasos de distancia ahora, su aliento frío y fétido rozando sus rostros. En un acto de desesperación, Elena alzó su linterna, iluminando al guardián de las sombras con una luz brillante. La criatura reaccionó con un gruñido agudo y retrocedió, sus ojos brillantes entrecerrándose ante la intensidad de la luz. Era un breve respiro en la confrontación, y los amigos aprovecharon la oportunidad para retroceder, sus pies tropezando sobre las raíces y piedras del bosque. Mientras corrían, el guardián de las sombras rugió de nuevo, su voz retumbando en los árboles y creando una reverberación aterradora en el aire. La bestia no parecía dispuesta a dejarlos escapar fácilmente. Los amigos de Elena corrieron a través de la oscuridad del bosque, con sus corazones latiendo en sus gargantas mientras el rugido de la criatura los perseguía, una promesa de un destino terrible si no lograban superarla. La carrera a través del bosque se convirtió en una pesadilla de ramas espinosas y terreno irregular.
La linterna de Elena proyectaba sombras danzantes en los árboles, creando una sensación de irrealidad mientras la criatura persistía en su persecución. Cada vez que Elena miraba hacia atrás, podía ver los ojos brillantes y los contornos amenazadores del guardián de las sombras, acercándose peligrosamente. Finalmente, a medida que la luna brillaba a través de las ramas, los amigos de Elena encontraron un refugio temporal en una pequeña cueva en el costado de una colina. Jadeantes y aterrados, se agazaparon en la oscuridad, escuchando los rugidos distantes de la criatura. Sabían que solo habían escapado momentáneamente de su alcance y que el peligro aún estaba presente en las sombras del bosque. Elena se aferró a la linterna con manos temblorosas mientras la luz proyectaba patrones inquietantes en las paredes de la cueva. La sensación de peligro persistente los rodeaba, y mientras se acurrucaban en la oscuridad, Elena y sus amigos se dieron cuenta de que estaban atrapados en una lucha por sus vidas contra una criatura que no tenía piedad. El bosque, una vez sereno, se había transformado en un laberinto de terror del que no podían escapar fácilmente. La pequeña cueva se convirtió en un refugio precario mientras los amigos de Elena esperaban en silencio, conscientes de que el guardián de las sombras estaba cerca. Cada sonido del bosque parecía una advertencia, y la tensión en el aire era palpable. Mientras las horas pasaban, el miedo se convirtió en resignación, y una sensación de desesperación se arraigó en sus corazones. Finalmente, cuando el amanecer arrojó una débil luz a través de la abertura de la cueva, los amigos de Elena se aventuraron a salir con precaución. Habían sobrevivido a la noche, pero la criatura seguía acechando en los alrededores, su presencia amenazadora insinuada por los rastros de garras y huellas frescas en el suelo del bosque. Elena miró a su alrededor, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la constante tensión. Se dio cuenta de que no había escapatoria, que estaban atrapados en un ciclo de terror sin fin. No podían volver a Bosque Viejo, y el bosque mismo había sido tomado por la criatura. Los intentos de buscar ayuda o un camino de regreso solo habían resultado en callejones sin salida y encuentros aterradores con la bestia. La realidad de la situación se asentó en sus mentes. Las historias del guardián de las sombras eran reales, y habían sido arrastrados a su dominio implacable. Los amigos de Elena compartieron miradas cargadas de resignación y despedida, sabiendo que estaban destinados a una tragedia inevitable. Habían entrado en el bosque en busca de respuestas y habían encontrado su perdición. Con el sol de la mañana arrojando sombras largas sobre el suelo del bosque, los amigos de Elena se adentraron en la maleza, enfrentando a la criatura que los había acechado durante toda la noche. El guardián de las sombras emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con un brillo amenazante mientras avanzaba hacia ellos. Los amigos de Elena se tomaron de las manos, unidos por el miedo y la determinación. Sabían que no podían vencer a la criatura, pero podían enfrentarla con valentía. Mientras el guardián de las sombras los envolvía con su presencia ominosa, Elena cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. El rugido ensordecedor de la criatura llenó el aire una vez más, y las sombras parecieron engullir a los amigos de Elena. La lluvia golpeaba implacablemente las ventanas mientras John despertaba en un lugar desconocido, su mente sumida en una neblina de confusión. Parpadeó, tratando de despejar sus pensamientos y entender dónde se encontraba. La habitación estaba decorada de una manera extrañamente familiar, pero a la vez inquietante. Se levantó con cautela, sus pies descalzos sintiendo el frío suelo bajo ellos. Observó su reflejo en un espejo en la pared. Su rostro lucía desorientado y marcado por una expresión de ansiedad que no podía recordar haber sentido antes. Se palpó la cabeza, como si buscara rastros de alguna lesión o accidente, pero nada parecía fuera de lo normal. Entonces, su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la mesa cercana. La imagen mostraba a John sonriendo junto a un grupo de amigos. Pero algo en esa foto no estaba bien. Los rostros de sus amigos estaban distorsionados, como si sus características se hubieran desfigurado sutilmente. Un escalofrío recorrió su espalda. Las memorias eran un laberinto confuso en su mente. Recordaba momentos dispersos de su vida, pero estaban fragmentados y desordenados. No podía conectar los puntos, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla creció en su interior.
Decidió explorar la casa, cada rincón resonando con una sensación incómoda y familiaridad distorsionada. A medida que recorría las habitaciones, los detalles se volvían más inquietantes. Objetos que deberían estar en lugares específicos estaban fuera de sitio, y cada paso que daba parecía resonar con un eco extraño, como si su presencia fuera un intruso en un mundo alterado. Jon miró el reloj en la pared y su corazón se aceleró. Habían pasado horas desde que despertó, pero no tenía idea de cómo había llegado allí ni cómo escapar de esa sensación de déjà vu retorcido. Una fotografía en la pared llamó su atención. Mostraba a Jon en el mismo lugar, con la misma expresión inquietante, pero su compañero era diferente. Era él mismo. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor mientras el mundo parecía doblarse y distorsionarse. El miedo y la paranoia se apoderaron de su mente, una tormenta de confusión y terror que amenazaba con consumirlo por completo. Sin embargo, una determinación nacía en él: descubrir la verdad detrás de este extraño y retorcido laberinto de recuerdos fragmentados. Jon sabía que debía enfrentar sus propios demonios internos y desentrañar los misterios que lo rodeaban. Sin embargo, cada respuesta parecía conducir a más preguntas, y la línea entre la realidad y la ilusión se desvanecía cada vez más. La búsqueda de la verdad lo llevaría a un viaje oscuro y desafiante, mientras luchaba por mantener su cordura y desenterrar los secretos que habían fracturado su mente en pedazos. A medida que Jon continuaba explorando la casa, la sensación de que algo siniestro acechaba detrás de cada esquina se volvía más intensa. Las sombras parecían moverse por sí mismas, y los susurros inquietantes se filtraban en su mente, como si las paredes mismas estuvieran hablando con él. Cada vez que intentaba abrir una puerta, el ambiente parecía cambiar, llevándolo a lugares familiares pero distorsionados. Un pasillo que nunca parecía terminar, una sala que se hacía más pequeña a medida que avanzaba, una ventana que mostraba un paisaje distorsionado y distante. Los recuerdos seguían revoloteando en su mente, pero seguían siendo fragmentos incoherentes. Las voces y risas de sus amigos resonaban en su cabeza, pero estaban distorsionadas y perturbadoras. A medida que caminaba por la casa, empezó a sentir que no estaba solo. Sombras difusas parecían moverse en su periferia, y en ocasiones creía ver figuras borrosas en las esquinas de sus ojos. La línea entre lo real y lo irreal comenzó a difuminarse. Jon se encontraba atrapado en un torbellino de duda y desesperación. Su propia mente se había convertido en su peor enemigo, y cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en un laberinto de ilusiones aterradoras. Las fotografías en las paredes continuaban cambiando, mostrando momentos que Jon recordaba con una claridad que parecía escapársele. Amigos que parecían ser diferentes personas en cada imagen, lugares que se transformaban en paisajes grotescos y distorsionados. No sabía si podía confiar en sus propios recuerdos o si todo era parte de una manipulación retorcida. La oscuridad afuera comenzó a cerrarse sobre la casa, arrojando sombras aún más amenazadoras en su interior. Jon sabía que debía encontrar una salida antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. La angustia y el miedo luchaban por dominarlo, pero la chispa de determinación seguía ardiendo en su interior. Estaba decidido a desentrañar la verdad, a descubrir qué fuerzas oscuras habían fracturado su mente y lo habían sumido en esta pesadilla. Cada paso que daba lo acercaba a la confrontación con su propio pasado, con los demonios internos que lo habían atormentado y que ahora cobraban vida en esta realidad distorsionada. No sabía si lograría mantener su cordura o si quedaría atrapado para siempre en esta pesadilla de su propia creación. Pero una cosa era segura: no se detendría hasta encontrar las respuestas y descubrir la verdad que se ocultaba detrás de su mente fragmentada. Con cada paso que daba, Jon sentía que su propia mente se desmoronaba aún más. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la oscuridad lo envolvía y las figuras distorsionadas se volvían más nítidas y amenazadoras. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de su propia angustia y miedo, una manifestación tangible de sus peores pesadillas. Las voces y risas seguían persiguiéndolo, retumbando en su cabeza de una manera que lo hacía tambalearse. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear los sonidos y las imágenes, pero era inútil. Su mente estaba fuera de control, y estaba atrapado en un ciclo interminable de confusión y terror. Finalmente, llegó a una habitación que parecía familiar. Era su antigua habitación, la que ocupaba cuando era niño.
Las paredes estaban cubiertas de dibujos y recortes de revistas, recuerdos de una época más inocente. Pero incluso aquí, todo estaba distorsionado. Los dibujos parecían cobrar vida, las imágenes se retorcían y los objetos en la habitación se movían por sí mismos. En el centro de la habitación, vio un espejo. Se acercó lentamente y se miró a sí mismo, pero lo que vio no era su reflejo normal. Su rostro estaba desfigurado, distorsionado en una mueca aterradora. Era como si el espejo reflejara su propio tormento interno. De repente, una figura se materializó detrás de él en el espejo. Era una versión retorcida de sí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa malévola. Ion se dio la vuelta, pero no había nada allí. Se sentía atrapado en un juego macabro, perseguido por sus propias sombras. La figura en el espejo comenzó a hablar con una voz que parecía resonar en el interior de su cabeza. Le recordó cada error, cada momento de debilidad, cada temor oculto. La voz se convirtió en un coro ensordecedor de acusaciones, una sinfonía de sufrimiento que lo arrastraba más profundo en la oscuridad. Desesperado, Ion intentó huir de la habitación, pero las puertas parecían cerrarse a su paso. Las paredes se cerraban, la presión aumentaba y la figura en el espejo se acercaba cada vez más. Su mente estaba al borde del colapso, su cordura pendía de un hilo. Y en ese momento, todo se volvió negro. El tiempo pareció detenerse mientras Ion quedaba atrapado en la oscuridad. No había escape, no había salida. La realidad y la pesadilla se fusionaron en una única esencia de tormento. La mente de Ion finalmente se quebró por completo, atrapándolo en un abismo de locura y desesperación.